Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a la palabra de hoy. Vamos a ir a la palabra de hoy. Tengo una palabrota para ustedes hoy, que el que vino con hambre y sed de Dios se va a ir fortalecido hoy de aquí. Hoy voy a hablar uno de los temas que a mí más me apasionan y que llevo estudiando esto, de lo que voy a predicar hoy, sin exagerarle, más de 15 años. Llevo estudiando esto más de 15 años, estudiando sobre estos temas del que me compete hablar hoy. A esta actividad se le puso un nombre, ¿verdad? El nombre de esta actividad es Estableciendo el Reino de Dios. Vamos todos, 1, 2 y 3, Estableciendo el Reino de Dios. Ese fue el tema que Dios le dio a estas mujeres para hacer este evento. Y bueno, me dijeron, apóstol, queremos que usted traiga un tema relacionado con esto. Y como yo llevo tantos años estudiando esto del reino, hoy voy a predicar este tema, Dios mío, que yo sé que va a ser un impacto. El misterio y la revelación del reino de Dios. Vamos a hablar de esto, el misterio y la revelación del reino de Dios. Vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, y nos vamos a basar en la Biblia, pues lo que uno predica tiene que estar basado en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, mis hijos lindos? Y vamos a abrir la Biblia, lo que la tiene, en Mateo capítulo 3, verso 1. Yo creo que es imposible hablar del reino sin tomar esta cita bíblica como punto de referencia. Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante, ¿verdad? Vamos a leer desde el 1 hasta el verso 12. Vamos a llevarlo hasta ahí. Y luego nos vamos a meter aquí en lo que Dios quiere ministrarnos por medio de su santa palabra. Dice la Biblia, la palabra de Dios, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a decir amén, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que puedan leer, vamos a hacerlo, por favor. Dice la Biblia 1, 2 y 3. ¿Cómo dice la Escritura? Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ¿verdad? Y luego dice el versículo 2 de Mateo 3, verso 2. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Y diciendo, a ver qué era lo que decía Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era... ¿Cuál es la comida de este ser tan extraño? ¿Cuál es la comida de él? Dice que su comida era langosta y miel silvestre. O sea, este hombre se vestía de una manera extraña y también su dieta alimenticia era extraña. Era un hombre extraño. Para su época era un hombre extraño porque comía cosas extrañas, vestía extraño y la gente lo miraba como un hombre extraño. Luego dice la Escritura, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Verso 6, lo que puedan, lean por favor mis hijos, vamos. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿verdad? La gente iba allí, se bautizaba y confesaba sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo,
les decía Juan, ¿qué le decía este hombre extraño? ¿Qué le decía Juan a ellos? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dios mío. Uno predica así hoy y no tiene a nadie ni en el internet, ni en el Instagram, ni en el Facebook. Nadie te sigue. Si tú predicas así como predicaba Juan, generación de víboras, serpientes andantes. ¿Ah? ¿Quién va a querer seguir a una persona que le confronte de esa manera tan fea? Nadie lo va a seguir. Luego le decía Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Versículo 9, ¿qué dice? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aún de estas piedras Dios le puede levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿A dónde es que va a ser echado el árbol que no dé fruto? Y usted estaba cantando ahorita, quiero cargar tu fuego. Usted ya cantó que usted quería fuego, después no se esté quejando ni llorando, porque ya usted lo cantó, que usted quería fuego. ¿Verdad? Y el fuego te da frío, te da calor. El fuego viene para quemar la impureza, para quemar lo feo, lo malo que está en la vida de uno. ¿Verdad? Y dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿a dónde? En Espíritu Santo y fuego. O sea que hay un bautismo que es en agua, pero hay otro bautismo que es en fuego. Hay un bautismo que es para el fuego. Hay un bautismo que es para demostrar la unción. Hay un bautismo que es para demostrar el poder. Hay un bautismo que es para que los enfermos sean sanados, para que los endemoniados sean libertados, para que el que está caído sea levantado, para que el que esté atado reciba sanidad, reciba liberación, reciba restauración. La broma es que ese bautismo casi ningún cristiano lo quiere. La mayoría de cristianos no quieren este tipo de bautismo, porque este bautismo de fuego trae dolor. Este bautismo de fuego trae quebrantamiento. Este bautismo te va a traer persecución. Este bautismo de fuego, ¿por qué de fuego? Porque te va a traer persecución. Porque va a haber gente que al verte con la unción y ellos no, te van a agarrar odio, te van a agarrar idea. Si usted no lo sabía, hay gente que odia a los hombres de unción. Hay gente que envidia a los hombres de unción. Hay gente que calumnia a los hombres de unción. Hay gente que le levanta falso testimonio a los hombres de unción. Bendito sea el Señor. Por eso dice que es de fuego. Porque el fuego va a quemar, el fuego va a traer dolor, el fuego va a traer incomodidad. Eso es una cosa muy brava. Y dice Juan que su aventador está en su mano. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Levante la mano así, mira, haga así. Cuidado con darle una bofetada al que está al lado. Haga así, diga, el aventador está en su mano. Usted sabe lo que es el aventador. Eso es como cuando usted está
está activando un fogón y usted le está echando por la boca aire. Pero él no prende así, no, necesita un aire más fuerte. Y entonces usted agarra una tapa grande y una olla y usted le comienza a dar, hasta que el aventador produce que el fuego se active. Dentro de cada uno de nosotros hay un fuego, hay una llamita así pequeñita, así pequeñita. En la gente que está en la parte de atrás, en el medio y de adelante, tú tienes una llamita así pequeñita adentro. Pero Dios no va a dejar que esa llamita quede de ese nivel. Dios va a buscar la manera de ponerte un aventador delante para que el fuego, en vez que se apague, que el fuego arda más y 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 más. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. ¿Qué es lo que se va a quemar? Bueno, no nos vamos a parar ahí. Mire, porque si no, algunos ya se van a ir y no se van a quedar aquí a escuchar. Pero dice que se va a quemar la paja en el fuego y que ese fuego nunca se apagará. Que ese fuego nunca se apagará. Bueno, yo no quiero que el fuego de Dios se apague nunca. No sé lo de atrás, lo del medio, pero yo no quiero que el fuego de Dios se me apague nunca. Yo quiero que el fuego de Dios arda cada día más y más y más y más. Bueno, vamos a entrar entonces. No me paré mucho a parafrasearle los textos porque yo quiero entrar aquí y yo quiero que se grabe lo más que se pueda las cosas que voy a compartir hoy con cada uno de ustedes, mis hermanos. Y quiero empezar diciéndole que quiero considerar este tema que le voy a ministrar hoy, el tema, el misterio y la revelación del reino de Dios. Quiero considerar este tema y traerlo a la luz por muchas razones. En esta semana yo he estado estudiando esto y por lo menos en el estudio que hice saqué 10 razones por las cuales yo quiero predicar esto. Hay 10 razones por las que yo quiero predicar esto. Número 1, ¿por qué quiero predicar sobre el mensaje del reino de Dios? ¿Por qué quiero predicar sobre esto? Porque fue el único mensaje que el Mesías predicó. Diga conmigo, Jesús, su único mensaje fue el reino de Dios. Por eso considero que este mensaje hoy es importante que lo ministremos a la iglesia hoy. Número 2, porque estamos en días muy malos y peligrosos. Diga conmigo, estamos en días malos. Vamos, lo de atrás, lo del medio, digan conmigo, estamos en días malos, peligrosos. Pregunto, ¿usted está consciente de que estamos viviendo días malos y peligrosos? Vamos a ver, los que tienen boca, por favor, díganme algo. ¿Usted cree que estamos viviendo días malos y peligrosos? Bueno, por eso yo considero que hoy prediquemos sobre este mensaje del reino. Número 3, ¿por qué considero importante que prediquemos este mensaje hoy? Porque estamos en uno de los tiempos donde hay más ignorancia dentro de muchas iglesias concerniente a este tema. Jesús fue el líder y predicador más malentendido de todas las épocas, pues nunca entendieron su mensaje, ni los de su época y las personas de este tiempo. Muchos de ellos tampoco han entendido el mensaje central de la vida de Jesús. ¿Por qué quiero predicar sobre este tema? Número 4. Porque son millones de creyentes alrededor del mundo los que nunca han escuchado un mensaje sobre la vida del reino. Número 5.
Porque este mensaje no ha sido bien entendido por un 90% de creyentes en el día de hoy. Número 6, quiero predicar sobre esto. Porque los creyentes no tienen mucho de ellos una vida espiritual estable por no conocer estos misterios sobre el reino de Dios. Número 7, voy a predicar sobre esto porque los creyentes no conocen que el reino de Dios se puede vivir aquí y ahora. El reino de Dios se puede vivir aquí y ahora, dije. Levante la mano y diga conmigo, el reino de Dios se puede vivir aquí y ahora. Tú no tienes que esperar morirte para entrar en el reino de Dios. Tú no tienes que esperar llegar al cielo para entrar en el reino de Dios. Hoy mismo tú puedes entrar en el reino de Dios. Hoy en el día que los cielos se abren para que tú puedas entrar y vivir la vida del reino. Alguien diga gloria a Dios. Levante la mano y diga, Señor, revélame tu reino. Vamos de nuevo, 1, 2 y 3. Señor, revélame tu reino. ¿Por qué es que quiero predicar sobre esto? Número 9. Porque no importa tu condición social, cultural, puedes entrar y ser un embajador de este reino. Y la razón número 10 porque voy a predicar de esto es porque si vives la revelación del reino, tendrán una vida espiritual, emocional y mental libre de prejuicios. ¿Sigo o me paro? En este tiempo son muchas enseñanzas las que han salido por el mundo y que muchas de ellas se posicionan y surgen como una moda dentro del pueblo de Dios, manifestando por medio de muchas de ellas una idea distorsionada de lo que es verdaderamente el verdadero evangelio del reino. Es muy significativo y muy importante comprender por revelación qué es la vida espiritual y las cosas del reino de Dios. Lamentablemente el mensaje del reino ha sido olvidado y muchas veces engavetado en el baúl de los recuerdos por muchos años y hasta siglos por los diferentes concilios y movimientos cristianos, por no saber distinguir los tiempos y no tener intención de recibir revelación sobre este tema tan importante. Y a la vez, único mensaje que Jesús predicó cuando estuvo aquí en el mundo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué tipo de mensaje era el que Jesús predicaba? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué tenía tanta gente? ¿Por qué Jesús tenía tanta gente que lo seguía? ¿Por qué tantos enemigos? ¿Por qué a Jesús lo crucificaron? ¿Por qué los religiosos de su época odiaban a Jesús? ¿Por qué los mismos que fueron sanados, liberados, muchos de ellos fueron los que al final crucificaron al Señor? El mensaje del reino considero que es un mensaje sencillo, fácil de comprender y que muchas veces considero que es un poco incoherente que muchos creyentes que se consideran grandes teólogos y eruditos de las Escrituras y que predican hoy en día que este mensaje hoy en día no sea una prioridad dentro de sus bosquejos bíblicos. Este mensaje del reino considero yo que debería ser el fundamento bíblico para todo nuevo creyente. Debería ser la clase de primordialidad en los institutos bíblicos, pero desgraciadamente no lo es, porque no hay revelación sobre este asunto tan importante. Este mensaje de hoy
déjeme decirle que eso va a ser una apertura. Es un aperitivo para poder desarrollar quizá más adelante una serie de mensajes sobre este tema tan importante de la vida del reino. Cuando la iglesia cristiana escucha la palabra reino, de inmediato son muchas las cosas que vienen al pensamiento de los creyentes de ahora. El creyente de ahora tiene la mente muy limitada. El creyente de ahora muchas veces tiene la mente muy estrecha para entender que el reino de Dios, al reino de Dios no le podemos poner un parámetro. Al reino de Dios no podemos ponerle un parámetro. Hermanos, son muchas personas las que vienen a las iglesias hoy en día buscando tener una relación con Dios. Y es terrible cuando alguien entra a una iglesia religiosa que Dios quiere liberarlo. Mira, a la gente hoy Dios quiere liberarla. A la gente hoy Dios quiere sanarla. A la gente hoy Dios quiere restaurarla. ¿Me están oyendo lo de atrás, lo del medio? ¿Me están escuchando? Pero ¿qué es lo que pasa hoy con las iglesias evangélicas? Que muchas de ellas están llenas de religiosidad. Y Dios inquieta a la gente para que venga a recibir sanidad, liberación, restauración. Pero después de entrar en una iglesia, comienzan a ponerle reglamentos a la persona. Y las iglesias religiosas que no pueden ni con su lengua, menos con su alma, no entienden que el mensaje del reino es para libertar a los cautivos. Hermano, el mensaje del reino es para transformar la vida del hombre. Mira, el reino de Dios no es una religión, el reino de Dios es una relación, el reino de Dios es una vivencia, el reino de Dios es una experiencia. ¿Por qué es que tú debes experimentar el reino de Dios? Porque cuando tú tienes una experiencia con la presencia de Dios, cuando tú tienes una experiencia con el reino de Dios, te pueden venir procesos, te pueden venir dificultades, pero tú nunca pensarás en apartarte de los caminos del Señor, porque tú has tenido una experiencia con el Señor. Pero ¿cuál es el problema de los cristianos de ahora? Que los cristianos de ahora somos muy teóricos. El creyente de ahora es muy teórico. Aprende muchas cosas, pero no la practica. Aló. Déjeme decirle. Déjeme, ¿se lo digo o no se lo digo? Jesús en su época encontró mucha gente que eran eruditos de las Sagradas Escrituras. Pero una cosa que yo aprendo del Señor Jesucristo es que a Cristo no le impresionan las teorías de los hombres. Por eso es que algunos hebreos dicen, algunos rabinos hebreos dicen que a Dios tú no puedes estudiarlo. Los científicos, para poder acreditar, para poder asegurar algunas cosas dentro de la ciencia humana, ellos tienen que estudiarlo. Al COVID, supuestamente al COVID, se le halló el antídoto, porque hubieron algunos científicos que comenzaron a estudiar el COVID y consiguieron algunos antídotos. Hay enfermedades que hay que estudiar los virus para encontrar el antivirus. ¿Aló? Entonces, en la ciencia todo hay que estudiarlo para encontrar la contra.
Aló. Pero los rabinos judíos dicen que a Dios no podemos estudiarlo, porque Dios no es un virus. Dios no es un microbio. Dios es un ser sobrenatural. Que tu mente y mi mente es muy finita para poder contextualizar lo grande, poderoso, sobrenatural que es Dios. Entonces, como Dios no se puede estudiar, a Dios hay que experimentarlo, a Dios hay que vivirlo. No lo oigo, lo de atrás, lo del medio, dígame algo. Levante la mano y diga conmigo: el reino de Dios. Vamos todos con fuerza, diga: el reino de Dios. No lo voy a comprender solamente estudiándolo. Yo tengo que entrar y experimentar el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa con las iglesias que son religiosas? Que la mujer viene con pantalón y le dicen: a partir de ahora tú no puedes usar pantalón porque tú eres cristiana. La mujer llega con zarcillo a la iglesia religiosa y le dicen: tú aquí no puedes usar zarcillo porque los zarcillos son del diablo. La mujer que se arregla y llega a una iglesia religiosa, se la va a llevar el chupacabra. ¿Por qué? Porque se va a tener que dejar de arreglar, se va a tener que dejar de acomodar. Porque para el religioso la santidad se lleva por fuera. Para el religioso la santidad es una apariencia. Pero en el reino la santidad no es una apariencia. La santidad no tiene que ver obligatoriamente con la ropa que tú te pones, sino con la conducta que tú vives. No lo oigo, lo de atrás, lo del medio, dígame algo. Vamos, levante la mano y diga conmigo: el reino de Dios. Todos digan conmigo: el reino de Dios. No es una apariencia. Diga: el reino de Dios es una vivencia. Es una vivencia. Pregunto: ¿sigo o me paro? No lo oigo, ¿sigo o me paro? Cuando la revelación de las Escrituras habla sobre el reino de Dios, está revelando que este reino es una nación y no una religión. Diga conmigo: el reino de Dios es una nación, no es una religión. Vamos de nuevo, diga conmigo: el reino de Dios es una nación, no una religión. Porque es importante que usted entienda esto, que el reino de Dios es una nación. Porque si hablamos de nación, tenemos que hablar de ciudadanos. Lo voy a decir de nuevo. Si vamos a hablar de una nación, hay que hablar de ciudadanos. No lo oigo, lo de atrás, lo del medio. Diga conmigo: nación, ciudadano, no religioso. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo puso en un lugar llamado Jardín de Edén. Y la orden que Dios le dio a Adán y a Eva nunca fue que fueran evangélicos. La orden que Dios le dio a Adán y a Eva cuando lo metió en el huerto de Edén no fue que fueran católicos, ni que fueran adventistas, ni que fueran metodistas, ni que fueran menonitas, ni que fueran pentecostales reservados, ni que fueran pentecostales activados. Póngase la mano aquí y diga conmigo: en la mente de Dios nunca ha existido la palabra religión. ¿Usted sabe qué significa religión? Religión viene o significa religarse. Viene de religar, viene de juntarlos todos.
Y de la palabra religión viene la palabra universal. Y de universal viene la palabra católico. Por eso que la religión universal, ¿cuál es? La católica. Esa es la universal. Esa es la global. Esa está en todas las esferas. ¿Sí? Pero Jesús nunca le dijo a Adán y a Eva: yo quiero que ustedes sean católicos. Yo quiero que ustedes sean religados. Yo quiero que ustedes sean pentecostales. Yo quiero que ustedes sean de los calladitos, de los reservados. No, porque en la mente del Señor nunca ha estado la palabra religión, sino nación. Por eso es que Dios dice en su palabra: ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de la tiniebla a mi luz. Diga conmigo: nación. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Si tenemos una nación, si decimos que el reino es una nación y nosotros somos ciudadanos de ese reino, a ver los que están despiertos, somos ciudadanos de ese reino. Aquí viene algo bien tremendo, y es que cada ciudadano tiene una nacionalidad. Ay, Dios mío. Una vez que usted nace, si usted tiene un papá responsable, una mamá responsable, después que el niño nace, ¿qué es lo próximo que hay que hacer? Hay que registrarlo. Mire, si usted tiene 20 años, 30 años y usted nunca lo han registrado, usted no existe para el gobierno. Porque usted tiene que estar asentado en un registro el día que nació. Y a usted, por estar registrado, le van a dar una cédula de identidad. ¿Usted me está oyendo? Y esa cédula de identidad va a permitir que usted goce de algunos derechos que tienen los ciudadanos de esa nación. Ajá. Sigo, me paro. Puede ganar el gobierno que sea, de derecha o de izquierda, pero eso no te va a quitar la identidad de venezolano que tú tienes. ¿Verdad que sí? Eso no va a importar. No va a importar el gobierno que se monte en la silla, sea legal o sea ilegal. ¿Me estoy dando a entender? Porque usted tiene una cédula de identidad que lo hace ciudadano venezolano. Y aunque usted no le caiga bien al gobierno de turno, usted con esa cédula puede exigir los derechos. ¿Verdad que sí? Pues déjeme decirle que en el huerto del Edén Dios puso un presidente. Y ese presidente fue engañado. A ese presidente le dieron un golpe de estado. Sígame, pan. Ese presidente que Dios puso ahí llamado Adán, lo engañaron, le usurparon el reino. Pero como ese que estaba ahí puesto por Dios no era ni evangélico, ni católico, ni pentecostal, ni de ninguna religión, el que lo puso ahí, cuando vio que fue engañado, cuando vio que el reino fue usurpado, entonces el que lo puso allí fue a buscarlo. Comenzó a decirle: Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? La Valera lo pone de esa manera: Adán, ¿dónde está? Pero detrás de esa pregunta hay muchas cosas que se esconden detrás de esa pregunta.
En otras palabras, Dios le está diciendo a Adán: Adán, tú estás ahora en un lugar que no te pertenece. Tú estás en un lugar donde yo no quiero que tú estés. Adán, ¿por qué tú me estás ejerciendo el derecho como ciudadano del reino donde yo te puse? Y entonces Adán le dice: ay, lo que pasa es que la cuaima que tú me diste, la mujer que tú me diste, esa demonia me dio del árbol que yo caí. ¿Aló? Adán pensaba que con eso iba a resolver el problema. Porque así piensa la gente cuando tiene mente de infante. Los problemas no se resuelven. Oiga, se lo digo o no se lo digo. Los problemas no se resuelven evitándolo. Los problemas se resuelven enfrentándolo. Tú nunca vas a vencer a tus enemigos espirituales hasta que tú no los enfrentes. Tú nunca vas a vencerlos hasta que tú no los enfrentes. Pero yo le vengo a decir a alguien que está sentado allá atrás, en el medio, aquí adelante, que si tú te pones en las manos de Dios, Dios te va a entregar la victoria que tanto has anhelado. Que Dios va a abrir esa puerta, que Dios va a vencer a esos enemigos. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? Le pregunto a lo de atrás, lo del medio. Antes de pecar, antes de Adán pecar, ¿estaba desnudo o tenía ropa? Le pregunto a lo de atrás, lo del medio, lo de adelante. Antes de pecar, ¿tenía ropa o no tenía ropa? Pues claro que no tenía. ¿Cómo es que él dice? Descubrí que estaba desnudo. El problema es que de la desnudez que está hablando Adán no es de una ropa física. ¿Por qué Adán se sintió desnudo? Porque en el momento que él pecó, se fue de él la gloria de Dios, se fue de él la presencia de Dios, se fue de él la cobertura que Dios había puesto sobre su vida. Mire, eso de estar desnudo es peligroso. Diga conmigo, estar desnudo es peligroso. Estar en una iglesia y estar desnudo es peligroso. Estar en una iglesia y no tener cobertura es peligroso. Estar en una iglesia con un pie adentro y un pie afuera es peligroso. Oiga, esto es peligroso. A partir de hoy, usted es chicha o es limonada. Pero usted no puede ser cristiano en la iglesia y demonio en la escuela y demonio en la casa. No. Usted tiene que tener una experiencia que lo transforme, que lo libere, que lo restaure para que usted entre al reino de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Vamos, levante la mano y diga gloria a Dios. Mira, entonces, el reino es una nación. Diga, una nación. No una religión. Cuando hablamos de reino, también estamos hablando de influencia. Diga conmigo, influencia. Si nadie dice nada, termino aquí y nos vamos. Influencia, dije. Mira, ¿qué es influencia? Influencia tiene que ver con niveles de liderazgo. Diga conmigo, influencia. Diga, niveles de liderazgo. A lo de atrás, a lo del medio, a lo de adelante, quiero decirle que en cada uno de ustedes hay un líder escondido. Dios no hizo al hombre para que el hombre se dejara gobernar por nada ni por nadie.
Hay algo que a ti y a mí nos distingue del resto de los animales del mundo, del resto de los seres vivos que están en el mundo. Hay una cosa que tú tienes, que yo tengo, que nos hace distinto a todos los demás seres que hay en el mundo. Se llama imagen y semejanza de Dios. El único ser que fue hecho a imagen y semejanza de Dios es el hombre. ¿Usted sabe qué significa la palabra semejanza? ¿Se lo digo o no lo digo? Vamos, levante la mano y diga semejanza. La palabra semejanza viene de la palabra semen, esperma. ¿Qué usted me está diciendo con eso, pastor? Que Dios, cuando creó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios está poniendo dentro de ese ser lo que los científicos llaman el ADN. Diga conmigo, ADN. Aquí me voy a meter un poquito más profundo. El ADN, ¿por qué es importante el ADN? Porque el ADN es lo que trae las características y el potencial que puede desarrollar ese ser humano. El ser humano que ha nacido no tiene ni idea de lo que es el ADN, pero dentro del ADN hay una información que si ese ser la descubre, lo puede ser un hombre peligroso. Dios dijo, voy a poner en este ser mi imagen, mi semen, mi semejanza, mi estructura. Y es hermoso lo que Dios dice, porque Dios dice, voy a hacer este ser igual que yo, idéntico a mí. No va a ser una copia, ojo, no va a ser una copia, no, sino que va a ser como yo soy. Va a tener mi imagen, va a tener mi semejanza, va a tener mi estructura. Y por lo tanto, este ser va a gobernar. Oiga, tú que estás sentado allí, Dios a ti te ha creado para gobernar. Le voy a decir por aquí, Dios te creó para gobernar. No para que tú seas gobernado, sino para gobernar. Ahora la pregunta es, ¿gobernar qué? ¿Influenciar qué? ¿Qué es lo que yo tengo que gobernar? ¿Qué es lo que yo tengo que influenciar? ¿Por qué Dios quiere que yo influencie? ¿Por qué Dios quiere que yo sea un líder? ¿Por qué Dios quiere que yo desarrolle el potencial que está escondido dentro de mi ADN? ¿Por qué? Porque dentro de ese ADN está también lo que se llama la gloria de Dios. Diga conmigo, gloria de Dios. Los evangélicos cuando oyen gloria de Dios, el cristiano religioso cuando oye gloria de Dios, el evangélico piensa que gloria de Dios es esto, venga. Que eso es la gloria de Dios. Porque ese es el concepto que tiene el cristiano de gloria de Dios. Gloria de Dios para el cristiano es que se caiga en el piso desmayado, botando el pumarajo por la boca. ¡Wow! Se tiene la gloria de Dios. Pero la palabra gloria viene de una palabra llamada kabok. Diga kabok. En hebreo es el kabok. Y kabok significa naturaleza divina. Hoy, cuando un creyente dice que tiene gloria de Dios, es porque está manifestando la naturaleza divina de Dios. Sin brincar, sin saltar, sin hacer así.
No tiene que hacer nada de esas cosas. Diga conmigo, la gloria es una naturaleza. Mire, ¿usted sabe cuál es la gloria? La gloria de las aves. ¿Usted sabe cuál es la gloria de las aves? La gloria de las aves es volar. Las aves fueron creadas para volar. Aquí están dormidos, aquí. Por aquí lo despierto. Las aves fueron creadas para volar. Y cuando las aves se sienten que ellas pueden volar, entonces de ellas nace un canto. Porque ellas están en su atmósfera. Ellas están en su ambiente. Y ellas pueden volar. Pero cuando usted agarra un ave y le corta las alas y la mete en una jaula, el ave, sea corto, mediano plazo, se va a morir. Aunque usted le dé comida, aunque usted le dé agua. Porque el ave necesita más que agua. El ave necesita más que comida. Esa ave fue creada para volar. Y su ambiente es volar. Y su atmósfera es volar. Ella fue creada para manifestar la gloria del volar. ¿Usted sabe cuál es la gloria de las plantas? ¿Ah? ¿Usted sabe cuál es la gloria de las plantas? Su fruto. Para que una planta pueda manifestar gloria, tiene que tener frutos. Porque el fruto embellece el árbol. ¿Sí? Y por supuesto que ese árbol necesita tierra para poder plantarse. ¿Aló? Entonces cuando uno dice que el árbol tiene gloria, es porque tiene frutos. Bueno, para no llevarlo tan lejos usted con esto, ¿usted sabe cuál era la gloria del hombre? ¿Usted sabe por qué Dios metió al hombre en Edén? Porque Edén significa marca. Edén significa momento. Edén significa puerta. Edén significa atmósfera. Edén significa presencia. Entonces, quiere decir que cuando yo puedo entrar en Edén, cuando yo puedo entrar por la puerta, cuando yo puedo activar la atmósfera de Dios en mi vida, se va a manifestar la gloria, se va a manifestar la unción, se va a manifestar el poder, se va a manifestar el nivel de influencia que tengo como líder. Diga conmigo, levante la mano y diga, que venga tu reino. Vamos todos, 1, 2 y 3, que venga tu reino. Por eso es que tú tienes que entender que cuando tú estás dentro de una iglesia, cuando tú estás en la universidad, cuando tú estás en el colegio, cuando tú estás en el trabajo, Dios no te llevó allí solamente para que ganes un 15 y un último, sino que Dios te llevó allí porque ahí hay una necesidad. Pero no una necesidad de un cristiano guachi. Allí no hay necesidad de un cristiano chimbo. Allí hay una necesidad porque hay gente que vive en tinieblas. Allí hay gente que está atada. Allí hay gente que necesita sanidad, liberación, que necesita el reino de Dios en su vida. Y yo le pregunto a usted, ¿y quién va a establecer el reino de Dios en ese trabajo? ¿Quién va a establecer el reino de Dios en esa escuela? ¿Quién va a establecer el reino de Dios en esa universidad? ¿Quién lo va a establecer? ¿Quién lo va a establecer? ¿Un cristiano chimbo? ¿Un cristiano que es cristiano en la iglesia y demonio en su casa? Ese es el que va a cambiar a Venezuela. ¿Usted cree que cambiar a Venezuela es salir con bandera
y con pancarta nada más, a hacer huelga, quemar caucho y hacer esas cosas. Hermano, así Venezuela no va a cambiar. Venezuela va a cambiar cuando la gente se arrepienta. Venezuela va a cambiar cuando la gente se humille. Pero cuando hablo de la gente, no estoy hablando de la gente solamente que no tiene a Cristo. Estoy hablando de los que se llaman cristianos. Yo oigo a los cristianos: cambia Venezuela. Señor, cambia Venezuela. Cambia Venezuela. Cambia Venezuela. Pregúntele que está al lado suyo: ¿y quién es Venezuela? Claro, es más fácil decir cambia Venezuela que decirle cámbiame a mí, cámbiame a mí. Claro, es más fácil. Es más fácil decir: Señor, cambia a mi vecino, cambia a mi mamá, cambia a mi papá. Pero hermano, el cambio no va a empezar por tu mamá ni por tu papá. El cambio va a empezar en ti. El cambio va a empezar cuando tengas un encuentro verdadero con la presencia de Dios en tu vida. Es que el problema es el gobierno. Es que el problema es fulano. No, hermano, el problema no, el problema somos nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo del pueblo de Dios. ¿Se lo digo o no se lo digo? El cambio va a venir. Lo voy a decir a los venezolanos, raspados. El cambio va a venir cuando los cristianos dejemos la guachafita con Dios. El cambio va a venir cuando los que cantemos lo vivamos. Porque es muy fácil decirlo con la boca: yo quiero tu fuego, yo quiero esto, yo quiero aquello, quebrántame, transfórmame, libérame. Eso es muy fácil decirlo con la boca para afuera: libérame, transfórmame, restáurame, yo te quiero buscar. Ay, Dios mío. Yo te busco. Yo te busco con fuego en mi corazón. Y viene el Espíritu Santo y le dice a las 2 de la mañana: mira, levántate a orar. Señor, reprenda al diablo. Ya comenzaron estos demonios a perturbarme. No son demonios, es Dios, vago, flojo, que te está diciendo que te pare a orar, que te pare a buscar presencia, que te pare a buscar la gloria de Dios. Temprano yo te buscaré. Mira. Kelly, y Dios mirándolo de arriba: temprano. Si tú te levantas a la 1 de la tarde. Mira, si Malcoví te conociera a ti y viviera contigo y te oye cantando temprano, yo te va a decir Malcoví: te más embustero. Di que temprano, y se levanta a la 1 de la tarde. Y cuando se levanta, si así ve, y vuelve y se acuesta. Mamá, ¿qué hora es? Ay, mi hijo, son las 1. Ay, está temprano. Llámame más tarde. ¿Tú crees que así va a cambiar Venezuela?
Así no va a cambiar Venezuela, hermano. Mire, usted le dice a la gente, el miércoles hay ayuno, y vienen siempre los mismos, Juan, Petra, fulana, los 5 de siempre. Pero dígale a los cristianos, el miércoles vamos para la playa. Hay que buscar 5 autobuses y falta camioneta. ¿Ah? Dígale a los cristianos que hay un paseo y es gratis. Dígale, el miércoles vamos para la playa. ¿Y a qué hora? A las 3 de la mañana. Se vienen el martes en la noche y amanecen en la iglesia. Le pregunto, ¿es así o no es así, hermano? Pero dígale a los cristianos que hay ayuno. Dígale a los cristianos, hay vigilia. Ay, vigilia. Ay, no. Eso hay muchos malandros por ahí. Y hay que ser sabio. El sabio ve el mal y se aparta. Mire, hermano, yo no sé qué es lo que le pasa a los evangélicos de ahora, que cuando no eran cristianos no le tenían miedo ni al diablo, ni a brujo, ni a machete, ni a puñalada, ni a balazo, ni a nada. Y después que se convierte, todo es un miedo, cuando la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo va a decir un cristiano que vive en el reino lleno de miedo, de temores? Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano? Y tú le preguntas a los cristianos, ¿tu Dios es poderoso o no es poderoso? Le pregunto a los de atrás, a los del medio, a los de adelante, ¿tu Dios es poderoso o no es poderoso? No lo oigo. ¿Es poderoso o no es poderoso tu Dios? Ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿En qué tú has experimentado que Él es poderoso? ¿Dónde es que tú vas a ver que Dios es poderoso? ¿Dónde es que lo vas a ver? ¿Cuándo es que tú vas a ver? ¿Cuándo es que tú vas a experimentar que tu Dios es poderoso? Cuando el médico te dice, mire señora, la enfermedad que usted tiene es incurable. Mire señora, usted tiene cáncer. Mire señora, usted tiene un tumor maligno. ¿Qué? Y tú no dices que tu Dios es poderoso. Tú no dices que tu Dios es sobrenatural. Pues Dios va a permitir la prueba para que tú veas lo sobrenatural que es tu Dios. Es para Él sanarte. El problema es que decimos de la boca para afuera que Él es sobrenatural, pero no lo hemos experimentado en nuestras vidas. Pastor, yo creo que mi Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Cuántos creen eso? Que Él es el dueño del oro y la plata. Pero ¿cuándo es que tú lo vas a experimentar? Cuando no tengas plata. Porque es fácil experimentarlo. Es fácil decir, yo creo que Él es el dueño del oro y la plata. Porque yo tengo allá debajo del colchón $5,000, $10,000. Él es el dueño. Ay, Mickey, tía, si cualquiera. ¿Tú sabes dónde es que el caldo se pone sabroso? ¿Aló? ¿Tú sabes dónde es que el caldo se pone bien sabroso? Cuando tú no tienes para pagar el alquiler. Cuando tú no tienes para darle sustento a los hijos. Y tú dices, Dios mío, tú dices en tu palabra que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. Yo no estoy en una religión, yo estoy en el reino de Dios. Señor, yo quiero ver tu gloria manifestada en la finanza. Yo quiero ver tu gloria manifestada en mi salud. Mire, cuando tú experimentas ese poder de Dios,
Cuando tú experimentes esa gloria de Dios, te pueden decir que el evangelio es para locos y tú no sueltas el evangelio. Te pueden hacer bullying. ¿Qué es lo que tú haces tanto en esa iglesia? Todos los domingos ahí metía. Hermano, el inconverso no sabe que no es que tú te metiste, es que Dios se te metió por dentro. No, tú no lo estás entendiendo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Tú sabes lo que Jesús le está diciendo a esos tipos? Mira, lo que yo le estoy entregando a ustedes es tan tremendo, es tan poderoso, es tan sobrenatural lo que ustedes llevan dentro, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra esa iglesia que yo estoy mandando a predicar el evangelio. Mira, lo que tú y yo cargamos es tan terrible que la Biblia dice que comeremos cosas mortíferas y no van a hacer daño a nosotros. Y que vamos a poner las manos sobre los enfermos y que ellos van a ser sanados. Es una broma demasiado brava lo que Dios le entregó a la iglesia. Pero la iglesia llena de religiosidad no comprende estas cosas. La gente en las iglesias que vive de apariencia no entiende estas cosas. No entiende estas cosas. Mira, hermanito querido, para no hacer esto más largo. Mira, lo que a ti y a mí se nos ha entregado es power, es poder. Pero no es un poder humano, es un poder espiritual, es un poder sobrenatural, es un poder. Mira lo que hace el poder de Dios, es tan grande, tan grande, tan grande. Es tan terrible lo que puede hacer el poder de Dios, que no lo puede hacer la psicología, la psiquiatría, la ciencia. Es una cosa muy brava. Pero esto se pone bravo. No es nada más para el que viene a una iglesia. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estoy hablando con los que tienen fe, con los que creen. Esto es para los que creen. Esto es para los que tienen convicción. Pero el creer no es de la boca para afuera. Porque tú puedes decir con la boca, yo creo. Bueno, la gallina también cree. Cuando la gallina ve que ponen la olla y le echan agua y el agua está hirviendo, la gallina dice, yo creo que voy para la olla. La gallina también cree. Incluso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Mire, a veces, se lo digo, a veces es mejor predicarle a los demonios y no a una iglesia incrédula. Porque el demonio cree y el que viene a la iglesia muchas veces no cree. ¿A cuál usted cree que le va a hacer más efecto? ¿Al demonio que cree o al cristiano que no cree? ¿Aló? Mira, yo te vengo a decir hoy de parte de Dios que Dios te puede sanar. Si ya el médico me dijo que me va a morir. Pero mira, hijo mío, el médico no es Dios. El médico no es el que tiene la última palabra. El médico no fue el que te dio la vida. El médico se puede equivocar. El médico se puede equivocar, pero tu Dios nunca se va a equivocar. Tu Dios nunca se va a equivocar.